Hola, ¿qué tal? Bueno, bienvenidos de nuevo a esta segunda entrega del canal de YouTube que hemos bautizado y denominado como Derechos de a pie. Mi nombre es Hernán, más conocido como Dillo. Soy abogado, recibido en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, y en esta segunda entrega vamos a conversar brevemente sobre las claves de cómo ganar un juicio y qué es lo que no tenemos que hacer para perder el juicio. Las claves para ganar un juicio son principalmente seis. Una es tener buena prueba, otra es presentar el reclamo en tiempo y forma, la otra es estar asesorado con un abogado, la otra es tener una relación de tipo ida y vuelta entre el abogado y la persona que quiere iniciar el reclamo, tener razón, ser valiente y estar informado, y por último el problema de el pago de los honorarios del abogado particular. Comenzando por la primera clave, que es el de la buena prueba. La buena prueba tiene que ver con que en un juicio o en un reclamo administrativo o en una negociación con una empresa, con una institución del Estado, con un sindicato, con una ONG, con quien fuera, en un juicio o en una negociación o en un reclamo administrativo, lo que se dirime es la palabra de una persona contra la palabra de otra persona. Pero en el juicio no puede reducirse solo a la palabra de una persona contra la palabra de otra persona, sino que para eso es necesario probar la palabra de la persona que está reclamando. Y para eso existen distintos medios de prueba. Existe la prueba de los testigos, existe la prueba de las pericias, hay distintos tipos de peritos, como son los peritos médicos, de las distintas especialidades médicas, los peritos de tipo contable, como son los contadores, los peritos ingeniero, arquitecto, mecánicos, los peritos científicos, o sea, todo tipo de profesión y de ciencia y de técnica puede ser peritada. Y existen peritos para cada cosa. Todo lo que es prueba documental, o sea, todo lo que se llama el papel o el papelerío, ¿no? Eh, todo lo que tiene que ver con pruebas informativas que se llaman, que se pide informe a distintos organismos para corroborar ciertos datos o corroborar la existencia de cierta documentación. Hay toda clase de prueba que nos podamos llegar a imaginar. Por ejemplo, en una usucapión, como ustedes saben, en Argentina, por el paso de 20 años, si una persona no es dueña de una casa o de un departamento o de un terreno, esa casa con 20 años puede, viviendo allí, puede quedarse con la propiedad. Si el dueño no la reclama durante esos 20 años y si la persona que vive en esa propiedad tiene buena prueba, es decir, por ejemplo, si tiene todos los recibos de pago y las boletas de servicios, de luz, de gas, de agua, los impuestos municipales, las reformas, las mejoras, las ampliaciones que hizo, si contrató a una empresa o a un contratista, eh, y tiene los presupuestos y los gastos de materiales. Todo eso hace a la buena prueba, por ejemplo, en una usucapión. Los testigos, los peritos que pueden intervenir corroborando que hubo mejoras, también pidiendo informes
a las compañías de luz, de gas, de agua, de telefonía, corroborando que la persona tiene a su nombre esos servicios y en esa dirección donde vive para adquirir la propiedad. Con eso ya, con toda esa buena prueba y con el paso de 20 años en un juicio, se puede ganar esa propiedad y la persona tiene todos los derechos de lo que es un dueño. O sea, puede alquilarla, puede venderla, puede heredarla, sus herederos, etcétera, etcétera. Eso es lo que hace a la buena prueba. En cuanto a la segunda clave, que es la de la prescripción, básicamente, ¿qué es la prescripción? La prescripción es la pérdida del derecho y de hacer juicio, o sea, la vía para ganar ese derecho, para reclamar ese derecho, para conquistar ese derecho, la pérdida del derecho y de hacer juicio por el paso del tiempo. ¿Esto qué quiere decir? El caso más común y más conocido es, por ejemplo, nos despiden hoy y tenemos 2 años para reclamar la indemnización. Si en esos 2 años no iniciamos una acción administrativa y luego judicial, perdemos el derecho de la indemnización. Es decir que durante esos 2 años tenemos tiempo. Si en esos 2 años no iniciamos una acción administrativa y judicial, perdemos el derecho de la indemnización y de iniciar el juicio. Y ya no lo podemos recuperar más. Para cada reclamo hay un tiempo de prescripción. Por ejemplo, para la indemnización son 2 años. Por ejemplo, en los delitos penales, depende del delito penal, hay un tiempo en el que la persona que sufrió el delito, la persona damnificada, la víctima, puede denunciar y si no lo hizo en ese tiempo, la persona que cometió el delito no puede ser juzgada en un juicio. Dependiendo del delito, va a depender el tiempo en que la persona víctima puede llevar a cabo esa denuncia y puede realizarse el juicio. Lo mismo la persona que es acusada de un delito. Si esa persona no lo denunció, se le confirma la inocencia, porque ya no puede realizarse el juicio. Y si el juicio tarda determinado tiempo y no se llega a una condena, también prescribe el delito y el juicio. Pero para saber bien cuál es el tiempo de prescripción, siempre es aconsejable consultar a un abogado de confianza, al abogado de confianza de uno. Salvo los delitos de lesa humanidad, que son los delitos de genocidio, de terrorismo de Estado, de tortura, de desaparición de persona, como los que se cometieron en la última dictadura civil y militar, salvo en esos delitos que son imprescriptibles, o sea que por el paso del tiempo igual se los puede condenar a los responsables, salvo en esos delitos, todos los delitos tienen un tiempo de prescripción. Otra de las claves para ganar un juicio es la relación entre el abogado con la persona o con las personas. El abogado es solamente un representante y tiene que acatar lo que la persona o las personas quieran y respetar la última palabra y la decisión de esa persona. Siempre en la medida de lo posible y siempre que no corra el riesgo profesional el abogado en cuanto a su trabajo. Básicamente, ¿por qué? Porque los dueños del reclamo son las personas y no los abogados. Los abogados somos solo representantes y consejeros asesores. También hay que controlar el trabajo del abogado.
¿Qué quiere decir esto? Consultarlo permanentemente de cómo va avanzando el reclamo, acompañar al abogado, no dejarlo solo en la visita y negociaciones en los juzgados, aportar ideas propias, que muchas veces al abogado se nos puede escapar cierto detalle que vivenciado por la persona se le ocurre determinada idea y se aporta en el reclamo. Cada persona tiene que organizarse, eso es un deber, es una obligación y es un derecho para que el juicio triunfe. Tiene que organizarse cada persona con quién, con su entorno. Con su entorno, ¿qué quiere decir? Si es un reclamo, por ejemplo, penal, con sus familiares, su entorno más cercano, amistades, compañeros de trabajo, de estudio. Si es un reclamo laboral, principalmente con sus compañeros de trabajo. Si es un reclamo estudiantil, con sus compañeros de estudio. Es una obligación, un deber, da seguridad y es un derecho el que la persona se organice en un reclamo judicial con su entorno para darle fuerza al reclamo y al trabajo del abogado. En esto de formar un equipo entre el abogado y la persona. Esto los jueces de todo el país siempre lo tienen en cuenta. No es lo mismo una persona que no es acompañada por nadie o el abogado no es acompañado por ni la persona que representa ni por su entorno. No es lo mismo lo que los jueces le llaman legitimidad, o sea, no es el mismo peso que tiene el derecho de esa persona sola, solitaria, que si está organizada con su entorno. En eso los jueces le prestan mucho más atención a un reclamo en que la persona demuestra con su entorno que está organizada y hace valer su derecho. Y por último, no sirve el lema de las personas de para con el abogado cuando la persona que quiere hacer un reclamo le dice al abogado: yo te entrego todos los papeles y vos te haces cargo de todo. Ni tampoco sirve lo que usted diga al abogado está bien. Es así como muchos abogados se pasan del otro bando, ¿sí? Haciendo vencer los plazos o llegando a un arreglo económico para que la persona pierda el juicio. Otra de las claves es el tema de la falta de asesoramiento con un abogado. Esto pasa mucho, por ejemplo, en los reclamos laborales, que la persona negocia directamente con la empresa, llegan a un arreglo, la empresa le pide la renuncia y luego la persona consulta con un abogado, el abogado le asesora todos los derechos que tiene y que ya no los puede reclamar porque ya presentó la renuncia. Es decir, ahí sucede lo que nosotros llamamos la falta de asesoramiento con un abogado. Lo mismo pasa también con los juicios penales, principalmente con probation y juicio abreviado, que la persona, por no saber que puede llegar a ganar un juicio e ir a juicio oral, reconoce el delito y reconoce los hechos que se le acusan y muchas veces no hay pruebas contra ella y puede quedar libre sin tener que ir a un juicio abreviado y cumplir una condena de cumplimiento efectivo. Otra de las claves para ganar un juicio y no perderlo es tener razón. Aunque sea mínima, la persona que quiere reclamar tiene que tener razón. Y como vimos en el primer capítulo, la razón la puede otorgar la ley, la Constitución Nacional, los tratados internacionales,
las costumbres, la jurisprudencia, la doctrina, la fuerza que uno puede organizarse con su entorno, la necesidad, nuevos derechos que van surgiendo con el surgir del tiempo. Es necesario que la persona esté convencida de que el reclamo tiene toda la razón para hacerlo. También implica muchas veces, para no perder el reclamo, ser valiente. Y esto acá implica una cuestión hasta psicológica de tomar ciertos riesgos, aunque en muchos casos sean mínimos, en otros sean más riesgosas, pero implica esto de tomar, asumir, poder confrontar los miedos propios que uno tiene para poder realizar el reclamo. Muchas veces, por no confrontar con los miedos propios que uno tiene, no se lleva a cabo el reclamo, se pierde el derecho y se ve beneficiada la parte contraria. Y el otro punto importante es estar informado. Aunque sea escuchando una noticia, leyendo el diario, una nota en las redes sociales, leyendo un artículo de la ley, de un convenio colectivo de trabajo, siempre hay que estar informado. Me ha pasado, por ejemplo, en el último paro convocado por la central sindical, que en 2 ocasiones 2 trabajadores me dijeron que en una el día del paro no era día de paro, sino que era un día feriado, y en otra que era un día de feria judicial, o sea, de descanso de los abogados y del Poder Judicial. Fíjense cómo hay en el ambiente cierta desorientación de que se confunde el no ir a trabajar con un día vacacional o un día de feriado por el motivo que sea, por alguna fecha patria, con una medida de fuerza que implica un reclamo. Y por último, la clave de no perder el reclamo y poder ganar el juicio es el problema del pago de los honorarios del abogado. El problema del pago de los honorarios del abogado, principalmente del abogado particular, es decir, el que no trabaja para el Estado o no es subvencionado por ningún partido político o grupo empresarial o sindicato, es decir, el abogado que vive de su trabajo y depende de sí mismo. El problema que tenemos hoy en día, y es totalmente comprensible, que gran mayoría de las personas ya ni llegan a fin de mes, ya ni llegan a la primera quincena y tienen todo el reclamo. Tienen buena prueba, está dentro de la prescripción el reclamo, se asesoran con el abogado de confianza, tienen razón, son valientes, están informados, pero no pueden pagar al abogado particular, o sea, los honorarios del abogado particular. Y por esto no pueden realizar el juicio. En esto, los abogados tenemos que entender la situación y en la que nos encontramos y en la que se encuentra la mayoría de la sociedad que representamos. Y por mi parte, yo lo que hago, como también muchos abogados, son formas de pago. Por ejemplo, realizar descuentos en los honorarios que nos corresponde como abogados, o hasta también realizar cuotas, flexibilizar la forma de pago por la situación económica de la persona y según la situación de la persona. También tienen que saber que las personas que, por ejemplo, están en vulnerabilidad, en situación de vulnerabilidad, por ejemplo, en situación de calle, o que están en niveles de indigencia, es decir, que ni llegan a poder alimentarse como es debido día a día, tienen que saber que estas personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad
existen en distintas instituciones como el Poder Judicial, como las facultades, como los municipios, como los colegios de abogados, existen asesoramientos y patrocinios jurídicos gratuitos para estas personas. Bueno, estas son las claves que les puedo recomendar para ganar un juicio, para no perderlo. Y con estas claves les puedo dar no un 100% del resultado, porque el que tiene la última palabra es un juez, pero sí asegurarles que vamos por muy buen camino si podemos ir cumpliendo cada una de estas claves para ganar un juicio y no perderlo. Bueno, nos vemos la próxima y recuerden que reclamo que no se hace, juicio que no se hace, es un derecho que se pierde. Y tengan en cuenta siempre que ante una necesidad existe un derecho y ese derecho tienen siempre la oportunidad de ser consultado con un abogado para que los acompañemos y para que hagamos cumplir ese derecho. Bueno, nos vemos la próxima.